Ok, buenos días. Vamos a hacer repaso del taller de pensamiento de grado décimo de la asignatura de biología. Hoy es 24 de junio del 2020. Docente Mayra Alejandra Gutiérrez Torres. Entonces, hoy solamente vamos a a repasar las temáticas del primer y segundo periodo. Entonces, vamos a hablar de infertilidad, vamos a hablar de contaminación e infertilidad, la reproducción asistida, secuenciación de ADN y la clonación. Entonces, primero la diferencia entre esterilidad, ¿sí? Y entre esterilidad versus infertilidad. Entonces, la esterilidad tiene que ver con la incapacidad de producir tanto fecundación o llevar a cabo también bueno, sobre todo de que se lleve a cabo la fecundación, ¿sí? Entonces, puede ser esterilidad primaria, secundaria, absoluta o permanente, ¿cierto? Que no se pueda o sea, se pueda hacer una regresión a través de un tratamiento o a través de medicación o a través de un procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Y también puede ser relativa. La diferencia principal, en la esterilidad no se produce fecundación y en la infertilidad puede haber fecundación, pero no hay implantación del óvulo o del embrión, ¿sí? En cuanto a la infertilidad femenina, entonces pueden haber problemas con el ovario, pueden haber problemas con las trompas de falopio, con el cuello uterino o también en sí con respecto al útero o a la estructura del útero, ¿sí? La bueno, de ahí también. Ah, también, obviamente, problemas, por ejemplo, con los ciclos ovulatorios, problemas en respecto a su sistema inmune que pueda rechazar los espermatozoides, enfermedades del útero, ¿sí? Ya les dije que obstrucción de las trompas de falopio y demás. La infertilidad, pues desde aquí, problemas hormonales, ya sea de ovulación también, del cuello uterino, alteración de trompas. Se puede generar también por algunas enfermedades o por algunas, como digo yo, bueno, sobre todo enfermedades de transmisión sexual o malformaciones también, tanto de trompas de falopio como también del útero, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que las trompas de falopio, pues como son las que transportan las, los óvulos desde el ovario, entonces, pues obviamente ese transporte no se va a llevar a cabo si están obstruidas. Y en cuanto al útero, pues obviamente que no se va a poder llevar a cabo la implantación del embrión o sí, del embrión o del óvulo fecundado. En cuanto a la infertilidad masculina, ¿sí? Entonces puede ser porque, por ejemplo, por problemas testiculares, por problemas posttesticulares, bueno, o sea, que tengan que ver con los conductos, ¿cierto? O que no haya testículos o que haya extirpación de testículos, ¿cierto? Que la calidad del semen no sea la correcta o la adecuada. Y las principales causas de la infertilidad en el caso de los hombres puede ser por obesidad, puede ser por que no descendieron los testículos durante el desarrollo del hombre, porque los espermatozoides tengan defectos, ¿cierto? Porque se haya llevado también a cabo tratamientos en contra del cáncer, porque haya problemas como, por ejemplo, tabaquismo, también por el alcoholismo también se puede generar infertilidad masculina y por enfermedades o infecciones también que puedan llevar a afectar los testículos o la producción de espermatozoides. Bueno, entonces ya sabemos que la contaminación generalmente puede llevar a que se disminuya la cantidad, la calidad del semen y también se disminuya la producción de óvulos, ¿cierto? Y también puede afectar la producción de hormonas, ¿sí? Y al afectar la producción de hormonas, pues obviamente que se va a ver afectada también el desarrollo tanto de hombres como de mujeres, ¿sí? Puede generar, por ejemplo, menopausias o que se genere el hermafroditismo, ¿sí? O el cáncer, o bueno, que se cambie la calidad del semen y demás. ¿Listo? La fertilización asistida se puede hacer de tres tipos o de tres formas. Uno que puede ser la inseminación artificial, que solamente es inyectar, por así decirlo, espermatozoides
a través de del conducto vaginal y del cuello del útero, ¿cierto? Para que lleguen al óvulo y puedan fecundarlo, ¿sí? En este caso, pues se aplica solamente para personas en la que los hombres, sobre todo, no tienen esa, ¿cómo decirlo? Esa capacidad o los espermatozoides también no tienen, la calidad del semen no es la mejor, bueno, etcétera, para que llevar a cabo una fecundación. En la fecundación in vitro convencional, solamente se pone puede ser una caja de Petri, el óvulo y se le pone ahí espermatozoides o semen para que, para que puedan fecundar al óvulo. En el caso del ICSI o la fecundación, esto ya es cuando que yo escojo o tomo el espermatozoide y lo inyecto de forma intracitoplasmática para generar un óvulo fecundado o la fecundación del óvulo. ¿Qué pruebas se hacen para observar la infertilidad en las mujeres? Entonces, análisis hormonal, el cariotipo, la ecografía vaginal y la esterosalpingografía, ¿sí? Para observar si hay obstrucciones en cuanto a las trompas de falopio o el cuello o el útero. En el caso de los hombres, una exploración física para saber si hay alguna anomalía en cuanto a sus testículos, un semiograma para observar la calidad del semen y el análisis hormonal para determinar su desarrollo o para determinar su salud en cuanto a la sexualidad. Bueno, entonces hasta aquí terminamos el tema del primer periodo. En cuanto al segundo periodo, comenzamos a hablar acerca de biotecnología. La biotecnología, hay 4 tipos de biotecnologías dependiendo de las aplicaciones en las que se lleve a cabo. La biotecnología se aplica, por ejemplo, para las plantas, ¿sí? Que es la que nos interesa. ¿Por qué para las plantas? ¿O por qué es tan importante las plantas? Porque las plantas o la producción de plantas que sean resistentes al medio o las condiciones del medio hacen que nosotros podamos obtener una seguridad alimentaria para muchas de las poblaciones que se encuentran en riesgo o que no tienen o que no cuentan con los recursos para poder alimentarse, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo sucede la biotecnología? Simplemente podemos utilizar biofertilizantes que ayuden a mejorar las condiciones del suelo, ¿sí? Y que ayuden a que la comunidad microbiana que se relaciona con las plantas, especialmente con las raíces, para poder absorber mejor los nutrientes del suelo. La biotecnología, entonces, 4 tipos de biotecnología. La roja, que se hace o que se utiliza para fines médicos. La verde, para fines agrícolas y ganaderos. La azul, con respecto a la contaminación y conservación de especies acuáticas o marinas. Y la blanca, que se utiliza sobre todo para procesos industriales como, bueno, los cosméticos, los combustibles y las sustancias químicas. Para eso se utiliza la biotecnología. O esos son los 4 tipos de biotecnologías que podemos encontrar. La biotecnología, hay 2 tipos de biotecnología o 2 formas. Uno que solamente es la tradicional, que solamente estamos obteniendo un producto útil para la industria y se hace sobre todo con manipulaciones a plantas o animales, pero solamente para escoger los que tienen un mayor, ¿cómo digo yo? Un mayor, bueno, una mayor producción o bueno, etcétera, ¿sí? Y la biotecnología moderna, que es cuando ya empleamos técnicas con respecto a la manipulación genética o la ingeniería genética. Entonces, lo que hacemos es simplemente modificar organismos para la producción de bienes y servicios, ¿sí? Entre esos organismos, pues tenemos las plantas y los animales, que son los que más se utilizan, sobre todo en la biotecnología, o se utilizan para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. ¿Cómo? Entonces, bueno, entonces la biotecnología también se hace a partir de la manipulación genética, o también llamada ingeniería genética. Entonces, esa ingeniería genética lo que hace es buscar recombinar el ADN, ¿sí? O modificar el ADN con respecto a ciertos genes que pueden generar beneficio en cuanto a los organismos que nosotros, o los cultivos o los animales que nosotros estemos utilizando, ¿sí? ¿Cómo hace uno para hacer o para manipular el material genético o el ADN? Primero tenemos que conocer qué es el ADN. Entonces, el ADN obviamente que es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos,
¿sí? Ese ADN está obviamente que albergado en el núcleo, conforma un cromosoma, ¿sí? Pero el ADN está formado químicamente por bases nitrogenadas, por azúcares y por grupos fosfato. Siempre forma esta doble hélice, ¿m? Y la diferencia entre el ADN y el ARN, hay varias diferencias, pero una principal. El ADN es de doble hebra y el ARN o el RNA es de una sola cadena, ¿sí? La diferencia, otra diferencia, por ejemplo, aquí tenemos la, ¿la qué? La base nitrogenada llamada timina y aquí tenemos el uracilo en vez de la timina. En el caso del ADN, el ADN nunca sale del núcleo de la célula y el ARN sí puede viajar desde el núcleo hacia los ribosomas o estar en el citoplasma también. ¿Cómo extraemos ADN de una muestra? Entonces, lo que hacemos es tomar una muestra, le adicionamos, ¿cierto? Una solución que pueda romper la célula o romper la membrana nuclear también, ¿cierto? Luego le vamos adicionando sustancias que primero, por ejemplo, en este caso, se adhieran a el ADN, ¿cierto? Y podamos luego separarlos a través de una acción, bueno, utilizando imanes, ¿sí? Y luego, asimismo, vamos haciendo el lavado, vamos depurando la muestra hasta obtener los nucleótidos o los ácidos nucleicos, en este caso el ADN. ¿Cómo hacen para sacar el ADN, por ejemplo, de una célula, de una muestra de sangre? Entonces, sabemos que una parte de la sangre es el plasma, la otra parte son eritrocitos, ¿sí? Leucocitos y plaquetas también están ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Extraemos de esa sangre, ¿sí? O lo que hacemos es separar el suero de un coágulo que tenga células sanguíneas, ¿cierto? Y de ese coágulo lo que hacemos es extraer el ADN, así como lo hicimos como lo vimos en la anterior diapositiva, y amplificar ese ADN para poder cuantificarlo, para poder más bien poder hacer la lectura de ese ADN. En cuanto a las técnicas, entonces, ¿para qué extraemos nosotros el ADN? Generalmente lo hacemos para modificarlo cuando estamos hablando de manipulación genética, ¿sí? ¿Cómo lo podemos manipular o cómo lo podemos modificar? Denme un momento. Ok, entonces, ¿cómo lo podemos modificar? Lo podemos modificar mediante tres técnicas importantes. Una de ellas es la electroforesis. La electroforesis solamente me sirve para observar el ADN o los genes, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en este caso, que es el ADN recombinante, lo que hago yo es tomar sitios específicos de ADN, ¿cierto? Tomamos un vector que generalmente es un virus, o generalmente no, es un virus, ¿sí? Y le insertamos el ADN que yo quiero que él le ponga, perdón, a mis células o recombine con mis células del cuerpo, o sea, del cuerpo o del organismo, ¿sí? Le ligamos el fragmento de ADN al vector, al virus, ¿cierto? Este virus lo ponemos en el organismo y este virus va a llegar a las células y va a empezar a combinar ese ADN que nosotros tenemos en el vector o a nuestras células o con nuestras células más bien. En el caso de este, que es el que utiliza mucho para observar virus y para observar, o bueno, para hacer pruebas genéticas, se llama la PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Lo que hacemos es que tenemos una cadena de ADN original, ¿cierto? Desnaturalizamos o empezamos nosotros a abrir, o sea, abrimos esta cadena y tenemos una sola hebra. Le ponemos primers. Los primers son como codones que ayudan a que se empiece desde ahí a generar copias de la cadena o que se haga la lectura. Entonces, esos primers, si ven que empiezan a generar de ahí en adelante copias de las cadenas y se siguen generando copias y copias. Y eso es para obtener o para duplicar, bueno, ni siquiera para duplicar, para obtener muchas copias o millones de copias de esos fragmentos de ADN. ¿Cómo sabemos? O bueno, en este caso, bueno, así se puede modificar la ADN. Sin embargo, vemos que en el caso de los seres humanos, tenemos que observar la síntesis de proteínas para ver la forma en cómo ¿cómo decir? Los genes se pueden, el material genético se puede codificar o se puede observar o se puede, bueno, sí, observar más bien.
Sí, observar. Entonces, sabemos que tenemos el ADN que está en nuestro núcleo, ese ADN nunca sale. Sin embargo, el ARN mensajero toma la copia o la información del ADN, ¿cierto? Va hasta el ribosoma y ahí se lleva a cabo la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es importante porque a partir de esta es donde podemos, o sea, las proteínas están formando las piel, las células o todas las células, ¿sí? Y esas proteínas también nos indican a nosotros información o la información genética que tenemos en el núcleo. Luego, vamos a hablar ahora de cómo la manipulación genética nos brinda a nosotros, ¿cómo se llama eso? Beneficios. Entonces, en primer lugar tenemos las células madre, ¿cierto? ¿Por qué son tan importantes de las células madre? Porque las células madre son células que se pueden multiplicar de forma, ¿sí?, exponencial, nos pueden ayudar a crear tejidos. Los animales transgénicos y las plantas transgénicas ayudan, obviamente, o contribuyen a la seguridad alimentaria, ¿sí? Sin embargo, hay dos tipos, también está la clonación. Y hay dos tipos de clonación. Una que es, en el caso de los seres humanos, que es clonación terapéutica, que es la que está, eh, ¿cómo decirlo? O es correcta, bueno, no es correcta, sino que es aceptada más bien por la comunidad tanto científica como la sociedad, ¿sí? Entonces, obtenemos una célula madre del paciente, ¿sí? Tomamos un ovocito con el núcleo del donante, ¿sí? Y ese ovocito que tiene la información del donante, podemos reproducirlo para producir, por ejemplo, células sanguíneas, intestinales, bueno, etcétera, de células o diferentes formas de células, dependiendo de la necesidad que tenga el paciente, ¿sí? En cuanto a la reproductiva, pues es muy utilizada no utilizada, sino ya está probada en animales. Un ejemplo de ellos es la oveja Dolly. ¿Qué hace uno? Extrae células somáticas bueno, células somáticas no, pues sí, células somáticas del donante, ¿sí? Y extraen un ovocito de una oveja que va a ser la donadora. Se le extrae el núcleo a estas células somáticas y se pone en el ovocito que ya al que le han extraído, o se llama anucleado, o que ya han hecho la extracción, perdón, del núcleo. Se inserta el núcleo de la célula somática, que es del organismo que vamos a clonar, y luego se implanta el embrión, ¿cierto?, en una madre que ha sido que es la que va a cargar el bebé, y por último tenemos el organismo que ha sido clonado del organismo original. En el caso de los hombres también sucede de la misma manera, sino que esta no está aprobada y que no está, o que tiene muchas implicaciones tanto éticas como sociales, culturales, etc. Les voy a dejar más recursos ahí para que puedan repasar. Habló Teacher Mayra Alejandra Gutiérrez, docente de Biología